Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ciertamente podemos cantarle al Señor y qué lindo es estar juntos como familia espiritual, bendiciendo su nombre. Hashtag el 20 que me cayó es que es una bendición muy grande celebrar al Señor juntos. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, pero antes hagamos nuestra declaración de fe. Tomamos nuestra Biblia, con la mano derecha si es posible, ponemos nuestra mano sobre ella y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Señor Santo, te damos muchas gracias porque nos das tu palabra preciosa y a través de ella nos bendices. Hazlo hoy, Señor, una vez más, por favor. Bendice nuestras vidas. Lo que tengas para nosotros, dárnoslo hoy, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gálatas, capítulo 3, versículos 6 al 9. El ejemplo más contundente se llama el mensaje de hoy, el ejemplo más contundente. Vivamos en la dimensión de la fe. El ejemplo que usa Pablo aquí para hablar de este tema es precisamente el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Le leo Gálatas 3, 6 al 9, dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas 3, 6 al 9. Podemos decir que en este pasaje Pablo le da a los judaizantes una sopa de su propio chocolate. ¿Recuerdan quiénes eran los judaizantes? Es la primera herejía contra la que la iglesia cristiana recién nacida tuvo que batallar fuertemente. La idea de que había que cumplir la ley al pie de la letra. Antes de ser cristiano había que hacerse judío, circuncidarse, bautizarse de acuerdo al bautismo de los fariseos y hacer ciertas cosas, hacer todo el ritual de cuando de los niños, las diferentes actividades que se hacían para la cultura judía para de veras decir que estabas convertido. Eso era el legalismo o los judaizantes. Y el apóstol Pablo les da una sopa de su propio chocolate. ¿En qué sentido? Es decir, que los ataca con sus propias armas, al confrontarlos con un argumento que ellos regularmente usaban. Debemos recordar lo siguiente: Abraham es el padre de la fe y el iniciador de la nación hebrea. Por eso el hecho de que Pablo lo utilice es contundente, o sea que Pablo de veras, el Espíritu Santo lo está guiando a actuar con mucha sabiduría. Los judíos lo consideraban a Abraham un ejemplo a seguir, era un monumento de la fe, un estandarte de su religión. De hecho, tenían cierta confianza en Abraham que no deberían tener, porque usted y yo debemos confiar en Dios, no en sus siervos, no en las personas que Dios utilizó, sino en Dios directamente. Y ellos, la verdad es que tenían fe en Abraham y de repente parecería que tenían más fe en Abraham que en Dios mismo. Pero el apóstol Pablo utiliza a Abraham entonces. Ellos lo consideraban, insisto, un estandarte de su religión. Fue a Abraham a quien Dios le dio la orden de la circuncisión. En Génesis capítulo 17, versículos 10 al 11, el Señor le dio a Abraham esta orden para que se circuncidaran, para tener esta señal en su cuerpo y ser apartados, es decir, para manifestar que eran de Dios, que eran de Él. Para los que no saben qué es eso, es una pequeña operación que se practica, solo los varones se puede hacer, y esta era una señal. Hoy no hablaremos de ese tema, pero quédese usted con ese. Sé que la mayoría sabe de qué estoy hablando, pero para si alguien no, con ese dato quédese nada más. Y tal vez por eso la consideraban tan importante, porque Dios se le había dado a Abraham esta señal de la circuncisión. Sin embargo, Pablo los confronta con una gran verdad. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esta frase, le fue contado por justicia, entiéndase, y fue salvado, fue justificado. Por haber creído le fueron perdonados todos sus pecados. Por haber creído su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que está diciendo Pablo acá, y seguramente sus oyentes originales lo entendieron perfectamente porque es el lenguaje de aquella época y del contexto en el que Pablo estaba hablando también de la fe. No fue la circuncisión lo que le fue contado por justicia a Abraham, no fue la circuncisión la que lo salvó, ni las obras
ni los altares y holocaustos que realizó muy a menudo, ni la raza que tenía, porque era de raza judía. De hecho, él es el iniciador, digamos, de esta raza, lo que hizo que Dios considerara a Abraham un hombre justo. Fue su absoluta confianza puesta en él, en Dios, la que le permitió tener esa relación especial, ese llamamiento, y esa relación especial con Dios fue la que lo salvó. Es decir, por haber creído en Dios y entregarse por completo, le fue contado por justicia. No fue la circuncisión, no fueron las obras, no fue su raza. Por eso es tan absurdo y tan, no sé cómo decirlo, pero a mí me da una especie de esa vergüenza, ¿cómo se dice? Cuando no es tu vergüenza, vergüenza ajena, pena ajena, cuando alguien anda buscando sus orígenes para asegurar que él desciende de los judíos también. ¿Qué me importa? Yo no necesito eso. Yo soy revoltura de Pima, tarahumara, de allá del norte de Chihuahua, y un poco de raza negra debo tener. Mi madre, seguramente, muy morena ella, y una revoltura de razas que no tengo la intención de buscar en mis orígenes ningún asunto racial, pero en mi fe soy descendiente de Abraham y punto. Soy hebreo en fe, soy judío en fe, porque soy descendiente de Abraham, porque creí y entonces soy hijo de Abraham en el sentido espiritual. Eso es lo que está diciendo Pablo acá en este pasaje que hemos leído. Analicemos el pasaje parte por parte y disfrutemos las enseñanzas de la gracia. No sé hasta cuántas enseñanzas vamos a poder ver el día de hoy en este miércoles, pero qué importa si nos tardamos y si Dios aquí en el camino me va diciendo más cosas que enseñarles o lo que sea, pues estoy seguro que usted y yo lo que queremos es aprender, ¿no es cierto? No queremos gastar ya este documento, sino aprender el tiempo que sea necesario. Al fin, que si la pandemia sigue, pues seguiremos así encerrados, y si Cristo viene y no acabamos el sermón, pues qué felicidad, porque en el cielo lo sabremos todo y allá no necesitaremos de instrucción alguna. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la primera enseñanza. El supremo acto de adoración, creer. Este pasaje nos habla de cosas importantes. De hecho, no es parte de la serie de que te caiga el 20, porque este mensaje fue hecho hace tiempo. Recuerde que estoy estudiando un libro con ustedes, un libro que se escribió en el 2012, pero parecería parte de eso, porque vamos a estudiar estas enseñanzas, pero una vez más como para reflexionarlas y que nos caiga el 20. Le hemos llamado a este sermón el ejemplo más contundente. Abraham, el padre de la fe. Muy bien, primera enseñanza, el supremo acto de adoración, creer. El acto más grandioso de adoración a Dios es creer. No es saltar muy alto cuando cantas. No es moverte muy rítmicamente cuando cantas. Eso no es el más grande acto de adoración. No es aplaudir con muchas ganas. No es gritar para todo, ¡aleluya! No. El acto supremo de adoración es creer en Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la palabra. Los legalistas y todos los que creen en la salvación por obras acostumbran despreciar la importancia, el valor y la trascendencia de la fe. Dígame si no actúan así como esto que voy a decir. Cuando les predicamos o discutimos con ellos y les decimos que la salvación es por fe, es por gracia por medio de la fe. Sí, cuidado, no es por fe, la salvación no es por fe, la salvación es por gracia por medio de la fe. Y cuando le decimos a la gente que ¿qué debes hacer para ser salvo? Pues creer en Cristo, entrégale tu vida y Dios te salva por su gracia. La mayoría de los que son legalistas, judaizantes, o son personas que creen la salvación por obras, creen en el karma, la mayoría reaccionan diciendo algo como esto: ah, sí, qué cómodo para ustedes, con solo creer y ya son salvos, qué fácil, ¿no? Dicen eso. Piensan que creer es algo sencillo, pequeño, intrascendente, y que no se compara con dar un pan a un hambriento. Eso sí que es buenas obras, eso sí que es mejor que solo creer. De hecho, desprecian la fe, desprecian el acto de creer. Hay muchas personas en este mundo, se ha creado una religión así, yo lo digo cada rato, ¿verdad? Una religión globalizada que dice, pues creas lo que quieras, pero con tal que seas bueno. De hecho, hay algunos que se dicen cristianos, algunos que incluso algún tiempo asistían a una iglesia y ahora no asisten y dicen que Jesús, que Él es todo bondad y Él acepta a todos, es el todo tolerante. Mentira, eso no es cierto. Eso no es cierto. Jesús enseñó la cero tolerancia al error, la cero tolerancia a la mentira, la cero tolerancia a las cosas que no salvan al ser humano, que no
que no llevan al ser humano a un encuentro con Dios. Por eso Jesús llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, los llamó generación de víboras, los llamó hijos del diablo incluso. Imagínense, alguno de esos de la invención de la religión moderna dirían, no, cada quien tiene derecho a creer lo que quiera, pero tienen que ser muy buenos. Y algunas personas desprecian tanto la fe que piensan que no se compara con dar un pan al hambriento, con dar su diezmo, con asistir al culto, con abstenerse de decir palabrotas. Los que creemos en la salvación por gracia, por medio de la fe, también creemos en la importancia de ser gente buena. Sí creemos en eso. De hecho, creemos que es una señal de haber nacido de nuevo, es una señal de haber sido justificado por creer, por la gracia de Dios, por medio de la fe. Si creemos que una de las muestras de esa salvación es que somos mejores personas. Así que sí creemos que es importante el comportamiento del ser humano, pero no creemos que eso sea lo que salva a las personas. Insisto, los que creemos en la salvación por gracia también creemos en la importancia de ser gente buena, hacer el bien e integrarnos a una comunidad de fe. Pero sabemos que esas cosas se pueden hacer por diversas razones. Hay gente que hace esas cosas buenas, y no por razones buenas. Algunos buscan fama. Otros creen en el karma y están tratando de transmigrar a una mejor vida en su próxima vida. Y muchos sencillamente tienen buena educación, es todo lo que son bien educados. No está mal ser buenos, pero jamás podremos alcanzar la salvación por ese medio. Además, nunca somos buenos suficientemente como para merecer la vida eterna. Nunca somos buenos suficientemente como para merecer la vida eterna. Y lo peor de todo es lo siguiente. Si buscamos ser salvos por las obras, perdón ustedes, perdón, por eso los saludos y todo eso se lo dejo a mi esposa, para que ella sea la que tome ese tiempo y yo ahora el sermón. Me está diciendo que si quiero predica también, sí, sería bueno, la voy a invitar uno de estos miércoles. Lo peor de todo es lo siguiente. Si buscamos ser salvos por las obras, no solo es un hecho que fracasaremos, no lo lograremos. Lo más grave es que ofendemos a Dios al creernos capaces de hacer lo que solo Él puede hacer. Salvarnos. Podemos decir que no creer en la salvación por la fe es lo mismo que no creer en Dios. Les explico algo muy importante. Hay mucha gente a la que no ha entendido la adoración. No entiende que el concepto de adoración. Yo he dicho aquí que el acto supremo de adoración es creer. Porque mucha gente reduce la adoración. Déjeme explicar algo que está muy dicho en Oreb, pero acuérdese que ahora estamos he dicho que este sermón, aunque no fue preparado así, pero parece un sermón de esos para que te caiga el 20, porque vamos a estudiar algo que es conocido, pero para entenderlo de una manera muy particular. Hay mucha gente que ese asunto de la adoración lo circunscribe al culto. Cree que se trata de un asunto del culto. Vamos al culto de adoración. Y sí, el culto sí es de adoración, pero cuando salimos del culto también vamos a la adoración, porque la adoración es la sumisión de nuestra vida a la autoridad, al reinado, la soberanía de Dios. La adoración no es una actividad, es una actitud de nosotros. Adoramos a Dios cuando somos buenas personas en la casa. Adoramos a Dios cuando tratamos bien a nuestra esposa, a nuestros hijos, el esposo, los hermanos. Adoramos a Dios cuando somos leales y honestos en nuestros tratos comerciales, cuando somos buenos trabajadores en nuestro trabajo. Ahora que estamos haciendo home office, hay quien aprovecha para no trabajar mucho, pues eso no es adorar a Dios. Eso es todo lo contrario. Adorar a Dios es ser buenos empleados, buenos gerentes, buenas personas, donde quiera que estemos, ser honestos, es decir, dar testimonio de quién es nuestro jefe, que es Dios, más allá de los jefes terrenos. Así es que adoración es sometimiento. Hay personas que creen que Dios necesita que le estemos cantando y que le estemos echando porras, y esa gente, no, un aplauso a Cristo, y un hurra a Cristo, hurra. Hay quien le echa porras, hay cultos donde le echan porras a Cristo. Y no creo que esté mal necesariamente, no digo eso. En Oreb nunca lo hemos hecho, ni creo que nos guste mucho que lo hagamos, ¿no? O sea, chiquite, bueno, a mi mamá, Cristo, hay gente que piensa que eso es adoración. ¿Y sabe qué? Dios no necesita eso. El Señor no necesita eso. Él ya es quien es, y no está desanimado, así como está triste y tenemos que aplaudirle.
y tenemos que cantarle y decirle, eres muy bueno, eres muy santo, así como cuando tú estás bien triste y tu esposa te tiene que decir que no, que eres muy lindo y que te quiero mucho y que eres muy guapo y que eres el mejor hombre que conozco y no sé qué, y te dice un montón de sarta de cosas que no son ciertas, por lo menos no son ciertas para todo el mundo, pero te lo dice para animarte. Dios no necesita eso, Dios es perfecto, es quien es, de hecho no está triste jamás, Él es perfecto, Él es Dios perfecto, no tiene emociones negativas. Cuando dice la Biblia que se enojó, que se arrepintió, son metáforas para decirnos que sintió algo, que experimentó algo, pero como no podemos saber qué es lo que experimentó, pues lo traducimos en términos humanos para tratar de entender un poquito. Dios no necesita nada de nosotros. Entonces, ¿por qué pide adoración? De hecho, hay gente que es irrespetuosa, lo dije recientemente en otro estudio, pero ahora déjeme decir una vez más, hay gente incluso respetuosa que dice que eso, Dios exige adoración. No, no es porque sí, pero no lo necesita Él, lo necesitamos nosotros. Y el ejemplo clásico, no sé, hace poquito, no sé si un sábado hace poquito lo expliqué, para entender esto, déjeme decírselo de esta manera. Una niña pequeña tiene su papá y su papá le dice, mi hija, tú, te quiero, eres mi niña preciosa, vas a contar conmigo siempre, yo te voy a defender siempre, dar mi vida por ti. Pero un día el papá está viendo su partido de fútbol y resulta que la niña quiere unas galletas y no quiere molestar a su papá. Y entonces ella dice, yo lo puedo hacer, pero tiene 5 años. Así que va a la cocina, pone una silla y sobre la silla pone un banco, ese banco que usan las mujeres para subirse, bajar platos, y sobre el banco pone una olla con tapadera y todo, y luego sobre la olla se sube ella para bajar las galletas y cuando la está sacando del lugar se tambalea toda y se da un soparrazo en la cabeza hasta se saca un poco de sangre. Y el papá va y la abraza y dice, pequeña, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no me hablaste? Déjeme poner esa metáfora, ese ejemplo, esa parábola, si usted quiere, para decir lo siguiente. Adorar a Dios es ponernos bajo su cobertura, es ponernos bajo su dominio. Lo dije en el Congreso de Varones, esto que estoy diciendo ahora. Es ponernos bajo su protección. Esa niña cometió un grave error. Y ese grave error no solamente fue el grave error de no pedir ayuda a su papá, sino que de alguna manera es un poco una falta de respeto a su papito, porque ella cree que podía hacerlo por sí misma. No necesito a mi papá, yo lo puedo hacer yo sola. Tal vez fue por amor, por cariño, porque no quería distraerlo de su partido, no importa. Pero igual se salió de la cobertura de su papá y quiso hacer algo por sus propias fuerzas, por sus pistolas, y le pasó lo que le pasó. La adoración es ponernos bajo la cobertura de Dios, es ponernos bajo su dominio, lo cual significa que reconocemos que nosotros no podemos y que solo Él puede, lo cual significa reconocernos incapaces, incompetentes y reconocerlo a Él todopoderoso. Y de esta manera, ese acto de creer no resulta ya tan sencillo. De hecho, hay personas que les resulta bastante sencillo agarrar del dinero que les sobra y darle pan al hambriento y dar dinero para que se haga una casa hogar para niños. Que algunos, insisto, están creando un buen karma según ellos, o están ganándose el cielo por sus obras, y en tal caso ni siquiera es una dádiva, es una compra de un beneficio espiritual según ellos. Pero hay gente que puede hacer eso. Se le hace fácil hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene dinero de sobra. O porque fueron educados. Pero les resulta casi imposible, o imposible en ocasiones, reconocer, soy incompetente, soy incapaz, no puedo, estoy perdido, pero hay alguien que sí puede, que es todopoderoso y me ayuda. Por eso es absolutamente absurdo despreciar el acto de creer como, sí, qué chiste, ya nomás porque crees y ya qué cómodos. No, creer no es tan sencillo. Hay gente que de hecho no lo puede hacer. Y no lo puede hacer porque creer significa reconocer que no podemos. Creer significa reconocer nuestra pequeñez, nuestra absoluta incompetencia. Y eso es un asunto gravísimo porque los seres humanos nos encanta creernos muy competentes. Y es que salimos con nuestro yo-yo, ¿no? Que yo he logrado esto con mi esfuerzo y que yo soy... Es más, las canciones mexicanas hablan de eso, ¿no? Yo soy rey, ¿cómo dices? Soy rey con dinero y sin dinero, pero sigo siendo el rey. No es eso una expresión clara de la incapacidad de creer, incapacidad de reconocer que no puedo y que hay alguien mejor a mi manera. Es otra manera
de decir esta incapacidad humana. Por eso, discúlpeme, pero el acto supremo de adoración es creer. Y Abraham lo llevó a cabo. Por eso es el ejemplo contundente. Y los hebreos que contendían contra Pablo, los judaizantes, los legalistas, cómo se la pasaban hablando de Abraham, nuestro padre Abraham, y que sus obras. De hecho, hasta ¿sabe qué pensaban los judíos? Que Abraham había hecho tantas obras, tantas buenas obras, que incluso le habían alcanzado para salvarse él mismo y para salvar a toda su descendencia, que había algo así como un banco de buenas obras de Abraham, y que entonces todos los hebreos, solo por ser judíos de raza, solo por ser descendientes de Abraham, tenían acceso a ese banco de bendición, banco de gracia de Dios para su vida, cuando eso sencillamente no sería gracia, eso sencillamente no sería así. La gracia es de Dios para ti, punto, no son las obras de nadie que haya acumulado. Así que, hermanos míos, cuidado con esta idea, no creer en la salvación por la fe, por gracia, por medio de la fe, es lo mismo que no creer en Dios. Quien cree en la salvación por las obras, en realidad se constituye en el Dios de su propia persona, en el Dios de su propia personal religión. Quien cree que la salvación es por obras, él se está haciendo un Dios, porque cree que se puede salvar a sí mismo. Se cree Hércules. ¿Se acuerdan de Hércules y sus cuántos 12 trabajos que tenía que realizar? Así, hay gente que cree en eso. De hecho, esta es una mitología que es parte de la mitología universal, es griega, pero y también fue greco-romana esta mitología, pero también es parte de la mitología de todos. La idea de que tengo que esforzarme por llegar a ser alguien. Por eso todas las religiones nos hablan de alguien que por su esfuerzo llegó a ser o el iluminado, como Siddhartha Gautama, o llegó a ser el profeta, Mahoma, o llegó a ser San Gilberto, virgen y mártir, protector de los desamparados. Es decir, que eran mortales normales y subieron. Cuando la fe cristiana verdadera habla de un Dios que era el todopoderoso y perfecto y descendió. O sea, el camino es al revés. La fe cristiana y la teología cristiana nos habla de un camino al revés, de allá para acá, no de aquí para allá. Ningún mortal, ninguno de nosotros puede elevarse ni a iluminado, ni a beato, ni a santo en el sentido religioso de la religión popular. Sí somos santos porque fuimos apartados, pero no en el sentido de que se usa el día de hoy, que es una persona que puede interceder por nosotros ante Dios y que hace milagros y no sé qué tantas cosas. Es que cuidado, hermanos, porque no creen en la salvación por medio de la fe es lo mismo que no creer en Dios. Quien cree que la salvación es por obras, por esfuerzo, se constituye en el Dios de su propia personal religión. ¿Podemos ver lo grave de este asunto? ¿Podemos ver lo grave de este asunto? Y ¿sabe una cosa que yo creo? Creo que en nuestras iglesias hay muchas personas así. Muchas personas que sí van a la iglesia y estudian y demás, pero no han podido dar el salto de reconocer su incapacidad y su incompetencia. Y siguen creyendo que es por su esfuerzo. De hecho, la mayoría de las personas que creen en la caída de la gracia están no todas, pero muchas están en esa condición. No pueden creer que sea solo por gracia. Y entonces piensan que no, que tengo que esforzarme y mantenerme santo, porque si cometo un pecado me caigo y que no sé qué, entonces son su propio salvador. Y esto es lo grave del asunto. En cambio, cuando expresamos ese acto supremo de adoración que es creer, rendimos honor y gloria a Dios porque reconocemos que Él es nuestro Salvador. Cuando esa niñita, que puse el ejemplo hace rato, llega con su papá y le dice, papá, quiero una galleta, ¿me ayudas? Eso es, esa niña está adorando a su padre. Esa niña está, permítame el ejemplo, no me vas a decir con que no, solo a tu Dios adorarás, permítame poner el ejemplo, por favor. Pero esa niña está sometiéndose a su padre. Está reconociendo que sin él no puede. Está reconociendo que es pequeña, que es incompetente para ciertas cosas y que su papito lo pide ayudar y lo reconoce. De hecho, cree que es Superman, esa niña. Cree que su papá es su nombre, que nadie le gana. Ella está equivocada, pero eso cree. Y entonces le dice, papá, ¿me ayudas? ¿Me das una galleta? Es la razón por la que Dios pide adoración. Porque la adoración es ponernos bajo su cobertura. Es ponernos bajo su cuidado. Por eso, no crea usted que Dios necesita que le cantemos y que sea, amén, sí, hurra a Dios.
Pero si lo hacemos, si es que lo hacemos, o cuando le cantamos, bendito seas, gloria a tu nombre, no solamente estamos reconociendo quién es, también estamos reconociendo quién somos nosotros. De hecho, así dice un canto, ¿no? Yo sé quién es Él y yo sé quién soy yo. Cuando sabemos quién es Él, sabemos quién somos nosotros también. Y nos reconocemos humildes, pequeños. Así que, hermanos míos, adoremos a Dios creyendo en Él con todo nuestro ser. Así que creer en la gracia de Dios es lo más trascendente, importante, serio que podemos hacer como seres humanos, y que nunca nadie nos venga a decir como, sí, qué simple, no, así nomás crees y ya. No es que nomás crees, no es nomás crees. Creer implica un acto de voluntad impresionante, de reconocernos absolutamente incompetentes y de ponernos bajo la cobertura de Dios. No es nomás crees, porque cuando el Señor habló de creer, no se refería a eso de que uno cree y luego de repente ya no cree, como cuando tú crees una cosa y luego crees otra cosa. Yo en toda mi infancia creía que quería ser doctor y en la adolescencia me di cuenta que no quería ser doctor y que quería ser otra cosa. Es decir, creer se puede creer y descreer. El acto de creer que la Biblia describe como el acto de creer en Dios para ser salvos, no, es un acto que cuando crees no puedes descreer. El que cree con todo su corazón, el que cree de verdad, no puede descreer, porque no es solamente un acto mental de decir, eso es verdad. No, es un acto integral del ser, de entregarse por completo a esa verdad. Y eso es un milagro que Dios hace en nuestra vida. Muy bien, sí me alcanza para una enseñanza más rápidamente. El más significativo abolengo, la fe. Ya vimos el más, como le llamé, el supremo acto de adoración es creer. Y ahora déjeme decir una segunda enseñanza y las otras las dejaremos pendientes para la próxima semana. El más significativo abolengo, la fe. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¡Qué húbole! Como dice el mi rey de la serie Las Crónicas de los Godines. ¿Qué hubo? Estos son hijos de Abraham. ¿De quién soy descendiente yo? Gilberto Gutiérrez Lucero. De don Álvaro Gutiérrez Peña y doña Carmen Lucero, doña María del Carmen Lucero Escalera, son honores de mis padres. Y no conocí a mis abuelos, por cierto, no los conocí. Mi abuela materna, sí, la conocí, es la única que conocí, mi abuela materna. Pero, ¿de quién desciendo? Puedo buscar mi árbol genealógico, no me hace falta. Porque en mi árbol genealógico viene de Dios, pero porque Dios me creó, ¿no es cierto? Pero humanamente hablando, de Abraham. Porque aquí dice, sabed por tanto que a los que son de fe, los que creen, y Pablo, si usted leyó conmigo el pasaje, habló también de los gentiles, dice, estos son hijos de Abraham. Hay judíos de raza, que no son descendientes de Abraham, en el sentido espiritual. No son descendientes de Abraham, aunque sean judíos de raza. Pero los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Aquí dice el pasaje, discúlpenme los mesiánicos, discúlpenme los que se ponen gorrita acá, se creen judíos y no sé qué, y en lugar de decir Jesús dicen Yoshua. Y siempre están hablando palabras hebreas porque creen que el hebreo lo santifica o no sé qué. Si Dios habla español, si Dios habla tarahumara, si Dios habla chichimeca, Dios habla sol, chol, cental, tzotzil, si Dios habla todos los idiomas, no tenemos sí es bueno aprender el hebreo y el griego para entender la Biblia, pero no para creernos mucho. Esta porción del pasaje nos habla de una dimensión espiritual en la que la fe es principal protagonista. Dios le prometió a Abraham muchos hijos. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Génesis 26:4. Sin embargo, su esposa solo le dio un hijo en su vejez al que llamó Isaac. Y antes había tenido un hijo fuera del matrimonio llamado Ismael. Y aunque ciertamente ellos tuvieron hijos y se multiplicaron mucho, no parece que hayan sido tantos como para compararlos con las estrellas del cielo y con los granos de la arena del mar. La verdad es que todos los descendientes de Ismael, los ismaelitas, todos los árabes y todos los descendientes de Isaac, si es a los que se refieren, todos los judíos de raza, pues la verdad es que no son tantos como para decir que son tantos como los granos de la arena del mar, ni tantos como las estrellas. Podemos decir que en términos humanos y biológicos la promesa no se cumplió con esos hijos en la carne. Sin embargo, en la dimensión espiritual la promesa se sigue cumpliendo, porque cada vez que alguien cree en la gracia de Dios por la fe, nace un nuevo hijo de Abraham.
¿Podemos darnos cuenta de lo maravilloso que es esto? Creer es ser parte de una gran familia. Es ingresar a una dimensión espiritual en donde el abolengo es la fe. Donde el punto es la fe. Es más, déjeme decirlo, déjeme decir algo que algunos de ustedes hasta se pueden escandalizar. No tiene que ver con apellidos, no tiene que ver con raza, incluso no tiene que ver con religión. Porque hay gente que tiene una religión determinada y ni siquiera cree en su religión del todo. Y ni cree en Cristo, y cree en esto, y en símbolos, y en rituales, y en actividades, pero ni siquiera ha entregado su vida a Jesucristo. Y hay gente que independientemente de la religión que dice que le dijeron sus padres, de repente se encuentra con Cristo en una experiencia maravillosa y descubre la verdad. Les voy a compartir algo. No voy a decir el nombre porque no he pedido permiso a la persona que mandó esto, pero alguien mandó a uno de los grupos devocionales un escrito, un saludo para un servidor. Miren, déjenme se los leo. Dice así: hola, tengo mucho tiempo de escuchar al pastor por WhatsApp, pero ahora entré a descansar a un cuarto de mi casa y apareció en sugerencias estos videos. No le di importancia, pues siempre llegan sugerencias, pero qué agradable que al abrir, por curiosidad, apareció mi pastor. Siempre imaginé al pastor de muchas maneras, pero ahora ya no lo imaginaré. Soy católico y he aprendido mucho. Perdonen, es que sin mis lentes y con mis lentes no veo igual. Dice, sí, léelo por favor, hermana Yani. Voy aquí más o menos, donde dice, siempre imaginé. Sí, siempre imaginé al pastor de muchas maneras, pero ahora ya no lo imaginaré. Soy católico y he aprendido mucho al escuchar al pastor Gil, que es tan ilustrativo, ameno, respetuoso y agradable. Qué agradable verlo. Por favor, manden este mensaje a mi pastor. Saben, es como mi amigo. Lo he escuchado por tanto tiempo que siento que somos cuates de años. Un abrazo, pastor. Gracias por ayudarme tanto. Muchas veces me siento mejor persona después de conocer más a Jesús a través de sus enseñanzas. Saludos. Me hace llorar especialmente esa parte que dice conocer a Jesús. ¿Cuál es el abolengo aquí? ¿La religión, la denominación, ser bautista, ser presbiteriano, ser católico? No. El abolengo es creer. Lo que nos hace parte de la familia de Dios es la fe. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y cuando yo estaba leyendo este escrito, no conozco tampoco a esta persona, pero sí, somos cuates, amén. Si me está oyendo, sí, somos cuates. Y nos conocemos en Cristo. Pero cuando dice, puedo conocer a Jesús, amén. Con eso ya somos descendientes de Abraham, porque conocer a Jesús es el punto. No mi apellido, no mi raza, no mis rituales que realizo, sino conocer a Jesús y alguien que conoce a Jesús, todo lo demás que hay en su vida, todas las cosas que tenga que cambiar, incluso su teología, sus ideas o lo que sea, pues el Señor se encargará de guiarnos y de enseñarnos el camino más excelente que quiera que andemos. Hermanos míos, el más significativo abolengo es la fe. Podemos decir que en términos humanos y biológicos la promesa no se cumplió, pero sí en la dimensión espiritual se sigue cumpliendo todos los días, porque cada vez que alguien dice, conozco a Jesús, cada vez que alguien le entrega a Jesús su vida por medio de la fe y experimenta la gracia de Dios, nace otro hijo de Abraham. Y creo que en el mundo ahora mismo están naciendo miles de hijos de Abraham, porque los cristianos no nos quedamos callados, porque los cristianos a través de este medio de comunicación seguimos compartiendo la palabra del Señor a todas partes, más que nunca, porque la iglesia no se ha cerrado, sino sigue abierta. Y entonces imagínense, si ahora mismo en alguna parte del mundo hay una persona escuchando este mensaje o escuchando otro de los cientos de miles de mensajes que se están predicando en este momento. Los bautistas somos muy dados al culto de oración los miércoles, entonces debe haber miles, solamente en la nación mexicana, miles de iglesias bautistas, cientos de miles de iglesias bautistas compartiendo el mensaje, y cientos de miles evangélicos de todas las denominaciones compartiendo el mensaje, y ahí donde quiera, en cualquier casa, en cualquier pecero oyendo el mensaje, o en cualquier
en cualquier trabajo, alguien que trabajó horas extras, pero está oyendo el mensaje mientras está de velador, y de repente entiende que el abolengo es creer en Jesús, conocer a Jesús, o entiende lo que está predicando el otro pastor, que no lo conozco, pero que es mi hermano, porque está predicando también el mensaje de Jesús, y esa persona ahí donde describí que está, y de repente cree en Jesús, ¡zas! Otro a la maternidad, otro niño a la cuna de la fe cristiana. Y entonces ahí se está cumpliendo. Si puedes contar los granos de arena, podrás contar tu descendencia. Si puedes contar las estrellas, podrás contar a tu descendencia, porque somos descendientes de Abraham por la fe. ¿Podemos darnos cuenta de lo maravilloso que es esto? Creer es ser parte de una gran familia, es ingresar a una dimensión espiritual en donde el abolengo es la fe. Por eso mi hermano que escribe esto y que me llama cuate y hermano, amén, sí, ¿por qué? Porque nos une Cristo. Porque nos une Cristo. ¿No es cierto que de repente uno no se siente cómodo en ciertos lugares? Y en ocasiones uno no se siente cómodo con ciertos parientes. Yo tengo que reconocer que de repente no me siento cómodo con algunos parientes, incluso parientes en la carne, porque no creen como yo. Y están platicando de cosas y cuentan chistes. Y dicen palabrotas y yo no me siento cómodo, pues. Voy ahí, hago un esfuerzo porque quiero ser luz en medio de las tinieblas, pero tengo que reconocer, pero de repente llego a otro país. Llego a otro lugar y estoy en un restaurante y ni siquiera traigo un rótulo que diga que soy cristiano. Ni siquiera hoy traemos un rótulo que es una marca, porque mi esposa y yo andamos uniformaditos así como de hermanitos lindos. Alguien dijo, ¿qué nos dijo? Algo que éramos, quién sabe qué dijo. Ternuritas, andamos de ternuritas. Pero estamos ahí y de repente la mesera o el mesero o el vecino de al lado, de repente se da cuenta porque oramos o porque oye nuestra conversación, nuestra plática, y de repente, oye, hermano, ¿estás cristiano? Sí, rácatelas. ¿Por qué? Pues porque nos parecemos a Abraham, todos salimos más o menos parecidos al tatarabuelo, y si no somos parecidos en la barba o en la nariz, porque aquel debió tener nariz prominente, no porque era judío, y si no somos parecidos a él en eso, somos parecidos en el carácter, porque el carácter de hecho ni viene de él, sino viene de Dios, que nos salvó a todos. Así que, hermanos míos, creamos y ayudemos a otros a creer. 2 enseñanzas entonces hasta hoy. El sermón se llama El ejemplo más contundente, vivamos en la dimensión de la fe. El ejemplo, por supuesto, es el de Abraham, que Pablo lo toma aquí para contrarrestar el ataque que le están dando los legalistas y darles una sopa de su propio chocolate, porque está utilizando algo que ellos amaban con todo su ser, el testimonio de Abraham. 2 enseñanzas entonces. El supremo acto de adoración es creer. Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y el más significativo abolengo de este mundo es la fe. Si creemos en Jesús con todo el corazón y hemos sido justificados por la gracia de Dios, entonces somos parte de la familia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que, hermanos míos, ustedes y yo somos de la misma familia. Espiritualmente hablando, somos de la misma familia. Por supuesto, somos hijos de Dios todos, pero en el sentido acá, digámoslo así, racial, espiritual, la etnia espiritual de la fe, somos descendientes de Abraham. Por eso se acuerdan aquel canto que se cantaba antes de nuestro padre Abraham. Todavía se canta con los niños. Nuestro padre Abraham. Y luego tú tienes muchos hijos y vas moviendo la cabeza, los pies, la cabeza, y de todo se va moviendo. Es un canto que lo toleramos con los niños, que los niños bailen, levanten las manos, hagan movimientos, los toleramos, pero cuando son los adultos ya no lo toleramos, no sé por qué. Pero bueno, ese cantito, ¿se acuerdan? Sí, tú tienes muchos hijos, se le dice a Abraham, porque somos uno de ellos, decía el canto. Hermanos míos, este es el abolengo más importante, el abolengo que vale, el abolengo de la fe. Somos familia de Abraham. Oremos al Señor. Padre Santo, gracias. Qué bendición, Señor, que nos une la gracia tuya que hemos experimentado por medio de la fe. Gracias porque queda clarísimo en esta disertación de Pablo que es por creer, que el acto de adoración más grande es creer. Y que no es sencillo, que no es cualquier cosa, que se requiere de mucho valor y que se requiere de arrojo para reconocer nuestra incapacidad y entregarnos a ti, someternos, ponernos bajo tu cuidado, reconociendo nuestra incompetencia. Pero también, Señor, gracias por hacernos familia. Ahora entendemos por qué nos atraemos unos a otros. Ahora entendemos por qué nos extrañamos tanto en este tiempo en que no nos podemos ver, por lo menos no así físicamente. Ahora queda claro, pues somos familia. Nos une, Señor, una especie de consanguinidad espiritual. Gracias por eso. Permítenos
exaltar estas verdades que nos has enseñado hoy o que nos has hecho entender, que nos ha caído el 20 hoy, Señor, para que invitemos a otros a creer de verdad, que no permitamos que nadie desprecie y diga que creer fuera algo tan sencillo. Úsanos, Dios, para llevar a otra gente esta experiencia de creer en ti y de ponerse también en oración bajo tu resguardo, de someterse a ti, Señor, en protección de tu gracia sobre ellos. Y bendice a mis hermanos y hermanas, bendice a este cuate amigo mío que me hizo saber este saludo, bendice a los muchos otros, Señor, que escuchan tu palabra por medio de lo que hacemos en Oreb, por medio de Mujeres Oreb, por medio de los jóvenes, por medio de los más 30, por medio de los varones, por Mujeres Victoriosas, Fuego Nuevo, por lo que se hace en Somos Todos, por la agencia misionera, por todo lo que hace en nuestra iglesia, Señor, y que se transmiten cosas y enseñanzas que toda esa gente que escucha crea, Señor, y venga a ser parte de la familia. Y pongo en tus manos ahora mismo lo que me están escuchando. Y te pido que si alguno allí en su corazón, en su casa, en donde quiera que está, quiere comenzar a creer, quiere entregarte a su vida, pues escúchale, Dios, por favor, y sálvale y ponle bajo tu protección. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.